Bueno, muy bien. Bueno, hoy empieza el tercer módulo del curso, el tercer y último módulo, que es hace foco, pone la mirada sobre nosotros, los y las profesionales químico-farmacéuticas en los servicios de farmacia. ¿Cuáles son las competencias y habilidades que deberíamos tener o desarrollar para poder llevar adelante y liderar servicios farmacéuticos como los que propone APS o con algunas características de ellas? Entonces, vieron que el curso empezó como con una cuestión muy macro, o medio macro, y bastante conceptual en relación a la APS, los determinantes sociales de la salud, los servicios sanitarios basados en APS, los servicios farmacéuticos basados en APS, después se metió como adentro de la farmacia en relación a la gestión, a la organización y al vínculo y a las interrelaciones del servicio de farmacia con todos los demás servicios y con la comunidad. Y va como en un embudo, a mí me gusta como esa imagen, y ahora termina el curso trabajando sobre, que son 2 clases nada más, pero para tener como un acercamiento y capaz que plantear alguna suerte de reflexión, pensar en cómo deberíamos o cómo estaría bueno que fuéramos los profesionales y las profesionales que trabajamos en los servicios de farmacia. Me parece que es como una buena instancia para pensarnos. Nada, son 2 clases y no es, pero sí me parece que es bueno como esto de poderse acercar a algunas ideas e intercambiar sobre algunas ideas de eso. Previo a eso, pero también como enganche al tema, en realidad el primer parcial, quería conversar un poquito sobre el primer parcial, no los pude terminar de leer, que en realidad me gusta como haberlos terminado de leer y calificar para venir con una devolución, no para hacer una corrección, pero bueno, sí para hacer como una devolución y conversar algunas cosas. Pero sí, los leí casi todos, entonces con el primer parcial que abarca el módulo 1 y 2, que es toda la primera parte y habla bien sobre la farmacia, nos vamos como preparando para ahora poder pensar en nosotros como profesionales y trabajadores dentro de la farmacia. Entonces, es como un quiebre, digamos, antes de empezar con esto. Entonces, del parcial, además de preguntarles si tienen comentarios, reflexiones, si tienen preguntas, que compartan si quieren qué les pareció, si les gustó, si no, si les hizo pensar, si era lo que se esperaban. 2 cosas a rescatar que estuvieron bien, que estuvieron buenas en los parciales, que en general todas las respuestas lograban transmitir esta cosa de pensar por fuera de la farmacia. ¿Sí? No solo pensar, nadie casi de las que los leí casi todos ya, hacían foco en el medicamento o en la patología ni siquiera, sino que hacían foco en la persona y o en la comunidad y o en el entorno, pero no en la farmacia o en el medicamento. Y eso es una cosa, nada, que me parece súper positiva para devolverles. Incluso hay uno de los parciales que leí de sí, en un momento viene relatando y dice, bueno, ahora volvamos a la farmacia específicamente, o una cosa así, ¿no? Como que había hecho la compañera hizo toda una introducción y hablaba de cosas que no tenían que ver directamente con la farmacia, sí tenían todo que ver con la situación planteada y nada, me parece que eso es un poco lo que buscamos con el curso, esto de poder pensar la realidad en la que trabajamos sin pensar en el medicamento. Y después lo segundo es que en la tercera pregunta que les pedía identificar los determinantes sociales de la salud, siempre es importante cuando estamos frente a un paciente poder mirar cuáles son sus determinantes sociales protectores o positivos, ¿no? O sea, no siempre pensar en los aspectos, en los factores de riesgo que tiene esa persona en relación al cuidado de su salud, que obviamente es necesario para poder ayudar a que eso se corrija, lo que sea, pero si no pensar en cuáles son sus fortalezas, porque en realidad la persona es la que va a tomar las decisiones para mejorar, la persona es la que va a buscar ayuda para, en definitiva, siempre la última palabra, por suerte, las tenemos las propias personas, digamos, ¿no? Entonces, si desde el equipo de salud no logramos identificar cuáles son las fortalezas de esa persona, en qué es buena, en qué se puede apoyar, y nosotros le podamos devolver eso, ¿no? Se va a dificultar mucho que la persona pueda realmente aprender a cuidar su salud.
Entonces, esa es como, siempre es como la parte más difícil, porque siempre tendemos como a mirar lo negativo, los factores de riesgo, y nos perdemos de poder ver eso en los pacientes, y es súper necesario al momento, no sé, de trabajar la adherencia, por ejemplo. Entonces hay que tratar de encontrar en las personas, en los pacientes, qué cosas buenas tienen para sobre eso apoyarse y decir, bueno, tú haces bien esto, entonces puedes pensar en tal estrategia para mejorar la adherencia, no sé, lo que sea, ¿no? Etiqueta. Esos son como dos comentarios generales. No sé si quieren o vienen con alguna pregunta al parcial o querían compartir algo, o de las situaciones del parcial o lo que sea. A mí, nada, como comentario, porque ¿Quieren? capaz que sirve, que no es ni un comentario malo ni bueno, solo me pareció en el parcial que como que me costaba un poco más pensar las situaciones, tipo los talleres de acá de clase, era como que me era más fácil, o no sé si era porque venía ya con toda la clase, em, pero no sé, me era más fácil responderlos. Y después cuando estaba en el parcial, como que no sabía qué decir. Me costó también, o sea, eso que les decía cuando entré, que es como algo que nunca hice. Pero igual estuvo bueno, o sea, me pareció que estaba buena la propuesta ahí. Pero me pasó eso, tipo, me costaba pensar respecto a esa situación. No sé por qué, no sé si fue a mí o si fue en general. Capaz a alguien más le pasó. A mí fue similar. También me pasó eso de cómo se podía tener material. Me pasaba, pero todo esto literal lo dicen las diapositivas, entonces ¿para qué yo lo estoy poniendo? ¿Quieren algo más? ¿Y qué más quieren? Es como que me costó un poco eso. Porque claro, se me ocurrían cosas como que básicas que eran las que decían las diapositivas. Era tipo, pero si puedo tener material, no quieren esto. Entonces, como me costó un poco eso, salir de la calle en ese sentido. Bueno, gracias. Eh, sí, en realidad yo cuando hago son todas situaciones, algunas son inventadas y otras son inventadas netamente, pero muchas son situaciones reales transformadas para que puedan ser. Y sí, en realidad, para quien nunca estuvo en una farmacia, entiendo que pueda ser, y siempre me cuestiono eso, ¿no? De si no es, como, no por difícil, por la dificultad, sino por lo alejado que puede resultar, ¿no? Pero en realidad se trata de eso, de acercarse un poco como a la realidad, bueno, o como algunos vivimos la realidad, yo qué sé. Entonces es como eso. No, y a veces, Verónica, yo ya leí tu parcial, todavía no los califiqué, pero es un buen parcial, pero a veces en realidad el desafío en la profesión es como eh, cómo transmitimos todo esto, que es como vos decís, cosas que ya están escritas, ya están acá, pero cómo hacemos para vivir, para transformarlas en la cotidiana, para que eso suceda todo el tiempo. Esta cosa del foco en el paciente, de tomar decisiones que favorezcan la equidad, ¿no? O sea, de qué mirar, de cómo mirar a los pacientes con sus determinantes sociales de la salud. No son cosas muy difíciles, pero en la práctica cotidiana a veces no es tan sencillo. Entonces, no es por lo difícil, sino porque el desafío o la dificultad está en eso, en medio de intereses y cuestiones y la dinámica de trabajo de una farmacia, que es, las colegas que trabajan en farmacia pueden decir, en general es muy enérgica, suceden muchas cosas, es un lugar muy neurálgico, pero, pero está. A mí me pasó mucho eso que como que me parecía que lo que estaba respondiendo era como muy utópico, tipo, como que no era muy aplicable, pero era como lo que se me ocurría, no sé. Pero eso sí, o sea, me pareció que estaba bien, tipo, estaba bueno como para pensarlo. A mí me pasó Bueno, eso también, lo de poner cosas que decir, esto no Claro. pasa nunca. O sea, como que uno capaz que lo piensa con lo que sucede ahora y como que no lo ves en un futuro cercano que se pueda aplicar. O que la gente realmente
los trabajadores o nosotros mismos realmente no nos preocupemos por ir tan a fondo. En realidad sabemos, o por lo menos que es la idea de la materia en este caso, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, lo de utópico a mí me pasó también. Que estás como en la línea ahí entre lo real y lo volado. Sí, sobre eso, para mí lo más importante primero es creer, bueno, primero creer que lo podemos hacer, ¿no? O sea, creer que tenemos las herramientas, las capacidades, los conocimientos para hacerlo. Entonces es como, primero creer eso, que por lo menos también tiene que ver, esto es un poco autorreferencial, pero fue como también mi proceso, y no solo mío, sino con algunas compañeras que tuve la suerte de trabajar unos años, muchos años. Pero es como creer que somos capaces. Y después es como creer que es posible eso. Es bastante difícil, siempre es bueno rodearse de buena gente, digamos, de buenos profesionales que compartan esta cuestión de creer y, no sé, a veces puede ser empezar con un proyecto, ¿no? Nadie va a ir de 0 a 100, nunca un cambio es de 0 a 100, ¿no? Una farmacia que no hace nada de esto, para el mes que viene o el año que viene va a estar haciendo todas estas cosas. Pero sí capaz que empezar por un proyecto pequeño que sirva como de piloto, como para demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacerlo, a los directores o a las autoridades que haya, digamos, según cómo sea la organización, el organigrama de esa institución, de que sirve, de que es posible, que puede transformar la realidad, que puede ahorrar dinero, ¿no? Por una utilización mejor de los recursos. Es como empezar con eso y eso después, por lo menos en mi experiencia, los propios usuarios lo demandan, por ejemplo. Preguntan, ¿no? Y los médicos también, con algunos médicos también, no sé, las consultas farmacéuticas o la presencia del químico o la química ahí respondiendo, atendiendo, consultas, los médicos que vienen y te preguntan sobre interacciones o sobre qué opinás sobre tal tratamiento. No está. Yo creo que lo primero es como eso, como creer que es posible y empezar con cosas como muy básicas capaz, ¿no? Pero está, sí, es un poco utópico. Sí. Y es un poco la idea de la materia también, como dice. Pero bueno, está bueno. Un cuento nada más, porque me quedé con esto colgado, que nosotros, por ejemplo, en la metropolitana, cuando a quien le toque ir a la metro, tanto con María Emilia como con Soledad, Sole sobre todo, que ya estaba en la metro, nosotros nos presentamos a un fondo concursable para iniciar el proyecto de atención farmacéutica. Entonces, un fondo concursable del Foro Farmacéutico de las Américas. En realidad esas son como estrategias para poder desarrollar estas cosas, ¿no? En realidad no era muchísima plata, era poca plata, pero teníamos que presentar un proyecto que durara un año, entonces presentamos el proyecto de desarrollar o implementar un consultorio farmacéutico, y eso nos obligó a tener un proyecto, una estructura, a tener indicadores, a tener que presentar, eran como 3 informes, creo, a lo largo de ese año. Entonces nos obligó a tener una estructura que a veces en la vorágine, la locura de las farmacias, no podés, o sea, lo decís, mañana lo hago, después lo hago, nunca lo haces. Por lo menos eso era lo que nos pasaba a nosotros. Y el proyecto que nos presentamos y después ganamos, nos obligó a eso. Después fue muy difícil, o es difícil a veces sostenerlo, pero sí nos dejó nos dejó ese aprendizaje, dejó instalado en la institución la consulta farmacéutica, que te agendas para la consulta con el químico, como te agendas con la nutricionista o con el médico de familia. No, o sea, logramos a través de esa estrategia como meternos en el sistema, digamos, ¿no? Tenemos agenda, tenemos un consultorio, que es como, no es tan menor, digamos, parece menor, pero no es nada menor. Lo que no logramos es un impacto, no atendemos 100 pacientes por año o por mes, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, no logramos saltar ese escalón, porque, bueno, requiere, por ejemplo, más horas de químicos trabajando que no hay. Pero sí logramos instalar, no sé si la necesidad, pero sí, bueno, que es importante.
era compartir eso, como que está bueno eso de encontrar esos huecos y meterle, no sé cómo decirlo. Y bueno. Bueno, y en esto, ahora sí nos metemos en el módulo 3, que es ¿a quién se necesita para reorientar los servicios farmacéuticos? Reorientar, en este curso que estamos hablando de APS y de todas estas líneas, yo cuando hablamos de esto siempre pienso en APS, pero en realidad es como pensar en reorientar hacia donde queramos, ¿no? Hacia donde se defina. Puede ser como 100% APS o puede ser tomar de APS lo que yo entiendo que está bueno, lo que la institución me permite, lo que la normativa me exige, no importa, es como poder pensar qué tipo de profesionales estaría bueno ser para poder reorientar los servicios farmacéuticos. Obviamente acá hablamos de APS y siguiendo las líneas APS, pero bueno, podría ser otra cosa. Entonces en esto, nosotros frente a los cambios, revisando las prácticas de trabajo. Una de las cuestiones por las que hay que empezar esto, siempre hago esta aclaración, no pretende en absoluto ser una clase de gestión humana, porque yo no sé nada, pero sí está bueno como repasar estos conceptos de qué son las competencias, los comportamientos para pensarnos a nosotros mismos. Entonces las competencias son las características que tenemos las personas, o sea, nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes, que se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo. Y están relacionadas con poder tener un desempeño exitoso en cualquier actividad. Esto en realidad está tomado del material de referencia del curso, que es el Sistema de Salud basado en la atención primaria de la salud. Entonces, vamos a pensar entre esta clase y la que viene cuáles son las competencias que deberíamos tener para poder liderar un proceso, el proceso de transformación de un servicio farmacéutico y el servicio farmacéutico andando, ¿no? Y una cosa que para mí está buena, esto es una reflexión personal si se quiere, que es, no todos tenemos que tener todas las competencias, ¿no? No todos tenemos que saber, así como no todos tenemos que saber de todo, no todas las personas tenemos que ser buenas en todo. Porque a veces cuando decimos el líder o la líder es como que queda todo depositado como en una persona y me parece que no es sano ni para la persona ni para el servicio. Sí, claramente siempre va a haber uno, una jefa, porque bueno, así funcionan los servicios y está bien, pero también forma parte de reconocernos y de ser autocrítico, decir, bueno, yo en esto no soy buena, o en esto y en esto y en esto y en esto. Entonces, ¿cómo buscar estrategias de apoyo que compensen eso, ¿no? Más allá del esfuerzo que yo haga por aprender a hacer tal cosa. Entonces, nada, está bueno eso como de, yo tengo estas competencias, estas otras, no sé, me cuesta más. Las competencias son procesos complejos de desempeño entre las actividades y los problemas con idoneidad y ética, buscando la realización personal, la calidad de vida y el desarrollo social, económico y sostenible, y además en equilibrio con el medio ambiente. Esto también es importante porque nosotros nos deberíamos poder ocupar del desarrollo de nuestras competencias y en tanto seamos jefes del servicio o jefes de un sector, en general los químicos vamos a tener a un equipo a cargo, ¿no? O a liderar a un subgrupo de ese equipo o algo así. Entonces también, además de ocuparnos del desarrollo de nuestras competencias, está bueno ocuparse del desarrollo de las competencias de esas personas que tenemos acá. Entonces, de poder mirar qué perfil se necesita para ese trabajo y las personas con las que trabajamos, qué tienen, ¿no? Qué competencias tienen, cuáles no, cuáles tienen que desarrollar. Y todo esto bajo el paraguas de la idoneidad y la ética, ¿no? Que es nada más y nada menos. Pero es como doble el desafío, es nuestras propias competencias y las competencias de las personas que tenemos a cargo. O que compartimos equipo de trabajo. No necesariamente están a cargo nuestro, digamos, dependen, pero sí podemos conformar equipos de trabajo. Una gran clasificación de las competencias pueden ser las competencias genéricas, específicas y humanísticas. Entonces, ahora vemos cada una de ellos, pero en este cuadro un poco cómo actuamos nosotros, ¿no? Cómo quedan determinados nuestros comportamientos o nuestras actuaciones.
Uno es por si queremos hacerlo, ¿no? Entonces las actitudes que vamos a tener. Otro es por lo que sepamos hacer eso, que queremos hacer, ¿no? Entonces ahí entran en juego los conocimientos y las habilidades. Y el otro aspecto es que podamos hacerlo. Entonces ahí entran en juego los recursos disponibles. Entonces, entre nuestras actitudes, los recursos disponibles, que en general no depende de nosotros decir yo traigo, en general es la institución o el director o un jefe nuestro que nos pone a disposición los recursos. Y después nuestros saberes, ¿no? Los conocimientos y habilidades. De las mezclas o del engranaje de esas cosas es que vamos a poder actuar o no, ¿no? Entonces ahí está como el juego. Bueno, ¿qué puedo mejorar yo de eso? ¿Qué puedo mejorar? Mis conocimientos y habilidades, me pongo a estudiar, hago un curso, aprendo, leo, miro algo, ¿no? Bueno, la actitud de querer hacerlo es fundamental. Y después esto de poder, bueno, tener los recursos o no tenerlos, y si no los tenés, gestionarlos para tenerlos, ¿no? O sea, negociarlos. Esto como de las competencias, y es lo que siempre está en juego y va a terminar determinando nuestros comportamientos. Las competencias genéricas. Genéricas, como la palabra lo dice, son genéricas, son fundamentales para el adecuado cumplimiento o desarrollo de las tareas. Son comunes y compartidas a todos los miembros del equipo, y también la bibliografía dice como de las profesiones o de los trabajos, ¿no? Son las competencias las que nos permiten adaptarnos a nuevas condiciones de trabajo, a mantenernos actualizados, es esta cuestión de estudiar, de aprender, de ocuparse de aprender, y de poder adaptarnos a los cambios y de resolver las situaciones, distintas situaciones problemáticas o no, que se presentan en el trabajo. Por ejemplo, la comunicación, el manejo de la información, la gestión de los recursos, y después el conocimiento general de lo que es la salud pública y sus funciones esenciales, ¿no? Estas son las competencias genéricas de cualquier trabajador o cualquier profesional trabajando en un servicio de salud. Si sacamos lo de salud pública y funciones esenciales, lo podríamos aplicar a cualquier trabajo, básicamente, ¿no? Pero bueno, pensando en que trabajamos en salud, tener competencias generales, genéricas, vinculadas a la salud pública y a las funciones esenciales, o sea, estar en un servicio de salud, tener claro para qué estamos ahí, qué función estamos cumpliendo, es una cuestión genérica, digamos, que no tiene que ver con la farmacéutica o con los medicamentos en particular. La comunicación, que es lo que hemos hablado un montón a lo largo del curso, de esto de no alcanza con tener los conocimientos o saber el mecanismo de acción o conocer de una interacción o no sé qué, sino que eso tenemos que poder decírselo a un usuario en un determinado lenguaje, a un médico en otro lenguaje, ¿no? Entonces esto de la comunicación es imprescindible para que lo que nosotros pretendemos desarrollar o hacer llegue a buen puerto. Por más que sepamos mucho, si no lo sabemos comunicar, no elegimos las palabras y las formas adecuadas, no va a llegar. El manejo de la información, trabajando en la salud, la información es muy importante de cualquier tipo. Si pensamos en la salud, en la información de las personas, ¿no? Hay toda una cuestión de confidencialidad en relación a los datos y a la información de la historia clínica de cada paciente, que es sumamente importante la responsabilidad en el manejo de esa información. ¿Qué hacemos con esa información? Pensando en cuando sacamos, no sé, consumos de un medicamento porque queremos hacer un estudio, queremos también, ¿qué hacemos? ¿Cómo registro esa información? ¿Cómo y cuándo la saco, digamos, ¿no? ¿Y qué hago con eso después? Entonces, todas las competencias vinculadas al manejo de la información, además, nosotros manejamos mucho dinero, ¿no? Porque los medicamentos son de los rubros más caros de la institución, entonces también el manejo de la información, el buen manejo de la información puede hacer, o hace en realidad, no es lo único, pero hace a un buen manejo del dinero, de los recursos. Entonces, las competencias vinculadas a esto son fundamentales. Y bueno, después, justo vinculado a esto que yo estaba diciendo de los recursos o del dinero, la gestión de los recursos, ¿no? O sea, las competencias que nos van a hacer
que hacen que nosotros seamos buenos gestores de los recursos, también es imprescindible. Por esto de que además no solo los medicamentos son caros, sino que los recursos en salud siempre van a aparecer insuficientes. Siempre hay como esta sensación de que la institución debería ofrecer un estudio más, un medicamento más, una consulta más, ¿no? Siempre está como esta sensación de que cuanto más estudios tenga, mejor, no sé, mejor me voy a tratar, que no necesariamente es así, pero bueno, o más medicamentos, o más consultas, o más. Entonces, como también la gestión de los recursos es una competencia genérica fundamental. Las competencias específicas, y ahora sí vinculadas a nuestra profesión, y vinculadas sobre todo también pensando en personas que puedan ser, que les toque ser líderes de equipo, líderes de los servicios. Esto de que se vuelven muy importantes, como ahí dice, predominan los aspectos técnicos. Predominan en cuanto al desarrollo de la competencia, pero en realidad siempre las competencias es mucho más que el conocimiento técnico, ¿tá? En realidad es ese conocimiento técnico poder usarlo para algo, para el desarrollo del servicio, en este caso siempre pensando en mejorar la salud de los pacientes, no sé qué. No es solo el conocimiento. Aspectos vinculados a las competencias específicas, al pensamiento estratégico, esta capacidad de poder pensar, bueno, hacia dónde desarrollo y cómo hago para desarrollar el servicio de farmacia. La capacidad de planificar, gestionar y liderar todas las competencias y los conocimientos vinculados al medicamento y la cuestión esta de pensar siempre, de mantenerse, perdón, actualizado en relación a esto, ¿no? Y dónde obtengo esa información y cómo, quién me da esa información, ¿no? O sea, ¿de dónde la saco? ¿Dónde lo estudio? Y después todas las competencias relacionadas, obviamente, orientadas a las personas, la familia y la comunidad, ¿no? Con foco en el paciente, digamos. ¿Cómo aprendo? ¿Dónde aprendo? Cómo abordo todas las situaciones en salud de las personas, ¿no? O sea, cómo se lee esto. No sé, por poner un ejemplo, esto que yo decía al principio de pensar siempre en los determinantes sociales de la salud protectores o positivos que tengan las personas. Eso es una competencia, aprender a identificar, y no es que no se aprende estudiando, ¿no? O sea, se aprende sabiendo cuáles son los factores protectores, aprendiendo a identificarlos, aprendiendo a preguntar con las personas cómo se pregunta, qué se pregunta, para poder identificar y hacerle una devolución positiva a la persona. O sea, todo esto se aprende, ¿no? Y las competencias humanísticas, que refieren al conjunto de los valores éticos que se forman en el profesional para el uso y la aplicación de los conocimientos adquiridos. Es como, está lo último, pero no sé si no decir que es como la más importante, ¿no? Porque el código de ética, bueno, es como humano. ¿Saben lo que es un código de ética? ¿Lo vieron alguna vez en algún... ¿Alguien lo vio? ¿Lo estudiaron? ¿Lo vieron? Está bueno poder hablar de esto en facultad. Antes de esto no vamos a hablar de los códigos de ética, pero nosotros los profesionales deberíamos todos tener un código de ética, de hecho lo tenemos, o tomamos de otros países. En algunos países cada país desarrolla el propio, pero es como el conjunto de las normas que regulan los comportamientos del profesional, que dicen lo que está bien y lo que no está bien. No es de cumplir, en algunos países se legisla de manera que es obligatorio, ¿no? Pero bueno, en Uruguay no es así con todos los códigos de ética, pero sí nos dice que un químico farmacéutico está bien que haga esto y está mal que haga esto otro. Esas son las normas éticas que regulan, en este caso, la profesión, ¿no? También, obviamente, la ética en realidad no es de los profesionales, sino que es de las personas. Entonces también están los códigos de ética o las normas éticas y morales de la sociedad o de las comunidades. Pero pensando en los aspectos profesionales o el ejercicio de la profesión es eso. Entonces,
el desarrollo y el ejercicio de todas nuestras competencias, estas que estuvimos hablando, tanto las genéricas como las específicas, además es atravesado, está transversalizado por los conjuntos de valores éticos que se condensan en el código de ética, que es lo que nos dice que está bien que hagamos esto y que está mal que yo mire una historia clínica y comparta lo que estoy leyendo con la farmacia, ¿no? O con otro usuario le cuente qué le dio el resultado del análisis clínico de otro usuario, ¿no? Del hijo, de la madre. Todas estas cosas que estoy diciendo que son obvias que no, pero suceden, ¿no? Porque yo no te puedo contar a vos lo que dice la historia clínica de tu hija, porque el código de ética me indica que no puedo. Hay un porqué, por supuesto, ¿no? O qué medicamento toma, o cómo, cuándo fue indicado y demás. Voy a poner un ejemplo muy básico. Bueno, ¿preguntas o comentarios? Bien, vamos a hacer un taller, una tarea sobre las situaciones, el ejercicio 2 y 3 del parcial. Lo que les pido es, las voy a separar en grupos, en subgrupos, que identifiquen, elijan una de las situaciones. Vamos a dividirnos, son 2 grupos, van a ser 2 subgrupos y son 2 situaciones. Elijan una de las situaciones, identifican en la situación las 2 competencias más importantes que debe tener el químico farmacéutico. ¿Está? Para resolver, o sea, ustedes en el parcial hicieron el ejercicio de plantear cuál sería el abordaje o la resolución para esa situación que ustedes propusieron. Casi todos fueron en la misma línea, entonces ahora cuando se compartan, casi todos propusieron el mismo tipo de cosas. Entonces, ¿qué competencias? 2 competencias más importantes debería tener el químico farmacéutico que lleve a cabo esa acción. ¿Está? Eso es lo primero. Y después, lo que les voy a pedir cuando hagamos la puesta en común es que el otro grupo escuche con atención, como debería poder ser siempre, pero escuche con atención críticamente, porque les voy a pedir que se hagan como la corrección o la crítica, digamos, ¿está? Si tienen algo para. Entonces también en realidad, en definitiva, van a tener que un poco, uno lo van a hacer y el otro por lo menos lo van a tener que pensar para el momento de que el otro grupo haga la puesta en común. ¿Está claro? Porque me entreveré un poco ahí al hablar. ¿Entendió? Bueno, las situaciones son las mismas. Por supuesto que no es coincidencia, que es porque como hace poquitos días tuvimos el parcial y es posible que lo tengan en la cabeza, o esto se los refresque. Nada, sobre eso que ustedes propusieron de forma de abordaje, pensar qué sería bueno qué competencias tuvieran estos profesionales. Y son las situaciones 2 y 3, perdón. A ver, voy a armar los grupos. Esperen que armo los grupos. Y les voy a compartir, se las comparto toda la presentación en PDF. Ahí ya.
Bueno, ahí está. Queda un grupo de 3 y otro de 2, obviamente. Ahí A mí está. me Ahora, dejé de compartir y para que me aparezca el icono que no lo podía ver y ahora vuelvo a compartir y ya está. No supe hacerlo otra vez. Bueno. Ceci, que no estabas en la... Sobre las situaciones del parcial, la propuesta del taller fue identificar, son en las dos situaciones del parcial, en los dos, una para cada subgrupo, identificar en la situación las dos competencias más importantes que debería tener o que debe tener el químico farmacéutico para abordar esa situación y justificar. Y además les planteamos el ejercicio de la revisión por pares, mientras un grupo expone lo que pensó, el otro lo piensa de manera crítica y le vamos a pedir que haga algún aporte o cuestión, alguna crítica. ¿Tá? Que adelante el grupo 1. Bueno, o el 2, no sé qué quiero. Los que tenían la situación de las nuevas farmacias de la institución que se expandía hacia el oeste del país. Bien, Las escuchamos. nosotras propusimos primero que en realidad todas eran importantes, o sea, todas las competencias mencionadas hoy en la clase nos parecían importantes para poder lograr esto bien. Destacamos el pensamiento estratégico como una manera de, bueno, o sea, si justamente te piden un plan de desarrollo para ampliar, como que uno precisa esa habilidad de pensar estratégicamente para que esto como negocio, digamos, pueda funcionar. Pero a su vez decidimos destacar orientadas a las personas, familia y comunidad para no olvidar el aspecto de que es un servicio dirigido a personas que entonces, o sea, pensar en localidades, en barrios o lo que sea que, sí, o sea, personas que puedan, sí, beneficiarse de esto para, sí, como que, está bien, tener como los dos aspectos, ¿viste? Por un lado lo estratégico, pero por otro lado también como servicio. Eso. Bien. Como que con esas dos competencias que destacan, ustedes entienden, a ver si yo les entendí bien, ustedes entienden que se contempla como dos aspectos, de los dos aspectos más relevantes que tiene un proyecto como este, digamos, ¿no? Algo así. Sí, no sé si mis compañeras capaz que quieren agregar. Sí, como que hablamos algo de que con respecto a las a la comunidad, como que buscar, no me acuerdo cómo fue que dijimos, como que se puede Que pueden buscar. haber actividades específicas geográficamente que pueden tener una prevalencia en cierto tipo de enfermedad o son todos trabajadores rurales o alguna industria. Entonces, pueden haber patologías o algo características de la zona. Por eso pensábamos orientadas a las personas, familia y comunidad desde ese punto, porque hay veces que dependiendo de la actividad de la zona puede haber afecciones más en común. Así, para Y cubrir esa necesidad, digamos. sí, qué mejor momento que antes de, digamos, construir como que, o sí, ya tener un lugar fijo como para elegir estratégicamente esos lugares para llegar a esas personas. Como pensamos un poco por ese lado. Bien, muy bien. Sí, así fue, así fueron, por ese lado fueron las respuestas en los parciales. Todos, había quienes ponían también de considerar las líneas de ómnibus en esa zona, en las zonas, digamos, ¿no? O sea, para saber cómo iba a ser la movilidad las personas. El otro grupo que tiene algún comentario o para aportar o para preguntar.
Yo pensé también o sea, estoy re de acuerdo con lo que dijeron, ¿no? Ah, y supongo que a nosotros también nos recostó tipo pensar en dos, porque era como que empezábamos a poner y todas teníamos una razón para ponerlas. Pero justo en una cosa así, que es como tan, o sea, yo creo que es como un proceso re, como multidisciplinario, digamos. Entonces, para mí también ahí está, es importante eso que vos decías de cómo poder gestionar como más los recursos humanos y saber a quién delegarle qué cosa. Porque está obvio que uno, como químico, hay muchas cosas que escapan de lo que vos podés saber. Como que en eso es diferente al proceso que nos había tocado a nosotros, me parece. Este es como que tiene más partes. Ujú. Y está, no sé, eso. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Victoria y bueno, con lo que comentaba la compañera anteriormente. Es como que es difícil enfocarse solamente en dos, pero si tuviese que elegir cómo abordarlo en un primer punto, tendría en cuenta justamente la comunidad a la que voy a apuntar, o sea, cuáles son las características de esos socios y bueno, estratégicamente qué es lo que tengo que tener en cuenta. Eh, y bueno, después, no sé, van como que el resto de las cosas. ¿Cuáles serían, sí, bien, cuáles serían cuando ustedes piensan, cuando dicen las competencias las orientadas las personas, la familia y la comunidad, ¿en qué piensan cuando dicen eso? ¿Cuáles serían competencias orientadas a la familia, a las personas, la familia y la comunidad? ¿O con qué tienen que ver? ¿O qué se imaginan? O sea, yo la pensé un poco más o sea, pensando en lo que hicimos en el parcial, ¿no? Esto de qué información debe conseguir para caracterizar los nuevos servicios farmacéuticos. Creo que, o sea, como que conocer a el perfil demográfico, conocer como que mucha información acerca de la comunidad que se está teniendo en cuenta, creo que es una habilidad, digamos, como para este tipo de trabajo. Sí, está vinculado a lo que decía Adriana, que esto de conocer si hay alguna enfermedad o alguna patología prevalente en la zona que tenga que ver con o algún trabajo específico o alguna cuestión, condición geográfica o climática, o no sé, ¿no? Lo que sea, que haga particular a ese lugar y a las personas que viven en ese lugar. Una cosa súper importante de esto de las competencias orientadas a las personas, la familia y la comunidad es saber leer esa información. ¿Sí? O sea, uno puede agarrar, yo lo intenté algunas veces y es como bastante difícil el ejercicio. Eh, Agarrar, no sé, la encuesta el censo, ¿no? Por ejemplo, el censo nacional. Entonces ahí hay un montón de información. Dónde viven las personas, cómo son, qué edad tienen, de qué trabajan, a qué nivel de estudios alcanzado, millones de cosas, ¿no? Si tienen televisión en su casa, si tienen radio, si tienen internet, si viven niños en esa casa, si viven adultos mayores, toda esa información hay que saber leerla. No tiene nada que ver con la química farmacéutica, pero es un insumo súper importante a la hora de pensar un servicio farmacéutico. Como decías recién, qué mejor que pensarlo antes de abrirlo, obvio, ¿tá? Pero incluso cuando llegamos a un servicio que ya tiene, no sé, capaz que 30 años funcionando o más, igualmente esa información también es valiosa. Y por lo menos en mi experiencia, hay una cuestión que no sabemos leer esa información, ¿tá? Entonces, o aprendemos a hacerlo o vamos a buscar a gente que lo sepa leer o no sepa explicar qué quiere decir, ¿no? ¿Qué quiere decir una casa donde no hay acceso a internet? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir una casa con 4 televisores? ¿Qué quiere? No es que las respuestas sean siempre lineales, estoy siendo un poco simplista, pero para graficarlo. Pero sí es importante esa información que tiene que ver con las habilidades, las competencias
es solo un aspecto, ¿no? Pero en esto porque me hicieron pensar o venía pensando en esto de cómo resuelvo cómo propongo un servicio nuevo, en un lugar nuevo al que no conozco. Entonces, saber leer esa información es interpretar, es súper importante. Y es bastante difícil, por lo menos para nosotros que, nada, que no nos enseñaron, digamos, porque claramente no tiene que ver con los medicamentos esto. ¿No? Y si no sabemos, bueno, ir a buscar a alguien que sepa y que nos pueda como ayudar en eso. Pero sí es como bastante importante. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Bien, vamos al grupo 2. Las escuchamos. Bueno, nosotros como, obvio nos pasó eso que ya hablamos de que es difícil elegir de todos, pero nos pareció que como que la principal, lo que más necesitábamos era como habilidades de comunicación, tanto para poder llegar a esta situación en la que está, en la que em, se pudo hablar con la comunidad y llegar a una respuesta de por qué puede haber aumentado este problema, como para después hacer algo al respecto, porque nosotros las dos nos pasó que habíamos planteado en el parcial como que una solución por el lado de concientizar y de proponer formas seguras de llevar a cabo la actividad esa. Entonces, nos pareció que una de las principales era eso, poder comunicar, o sea, poder comunicarse con la población para hacerle llegar esa información y a su vez lo que ya tuvo que comunicarse para llegar a la información que nos da acá la letra. No sé si se entendió lo que dije o lo mezclé mucho. Eh, y después, si no me equivoco, Caterina, lo otro la otra que íbamos a decir como importante es la parte del pensamiento estratégico, ¿no? Quedamos en esa. Sí, sí, perdón. Porque discutimos un montón de cosas. La parte del pensamiento estratégico, por lo mismo, como por todo lo que a nosotros nos parece que llevó a que se dé esta situación en el que hubo un químico de una farmacia comunitaria que se dio cuenta de que hubo un cambio en las ventas de tal medicamento, que además pudo llegar a la información que tiene, ¿no? Y bueno, y además para hacer un plan que, que funcione, que logre como el objetivo que es mejorar esta situación. No sé si hay algo más. No, o sea, nosotros también hablamos, además de todo lo que comentaba acá Victoria, hablamos bueno, del manejo de la información, que está un poco vinculado a las otras dos competencias. O sea, por cómo nos llega la información, qué hacemos con esa información y después cómo nos comunicamos con la sociedad para, o sea, ver cómo se resuelve la situación. A mí personalmente me cuesta un poco diferenciar de las competencias, como separarlas, pero nada, lo A vimos por ver, ese lado como las más importantes, digamos. repetís eso, por favor, Caterina, que es a ver, lo último que dijiste. Lo Cuando del dijiste me manejo de la cuesta un información. poco. Sí, el manejo de la información. Claro, como que me cuesta un poco separar una de otra, como decir, esta es la competencia que realmente necesito Ujú, para abordar el tema. O sea, darles el orden de importancia, capaz que más que separarlas. ¿Se entiende? ujú. Pero, porque en realidad me parece que son todas importantes. No sé cuál sería la más importante de todas. Nos quedamos con estas dos, con el pensamiento estratégico y la comunicación, por elegir, pero Ujú, dijimos. personalmente me pasa eso. Y también nos pasaba que como que planteamos una situación, una habilidad y era como que eso incluye un montón de cosas, entonces se vuelve como re amplio. Y a su vez están relacionadas entre sí. Por ejemplo, las dos que nosotros planteamos están bastante relacionadas.
puedo aportar una cuestión que me quedé pensando de lo que comentaron, que no va a traer luz a esto que estaban justo preguntando, pero que sí me parece que es algo importante, capaz que tiene que ver con la forma que comentaron cuáles serían esas habilidades de comunicación. Creo que en este tipo de situaciones que nos resultan a veces o sea, como bastante alejadas de lo que uno le pensaría que tendría que enfrentar en un servicio de farmacia, em, me parece que es importante pensar en entender, escuchar antes de actuar. Porque cuando nosotros nos dicen que las personas, ¿no? Empiezan un proceso de recolección de basura para seleccionar lo que les es posible vender, es un proceso bastante como complejo, sobre todo quizás para personas que nunca les ha tocado estar en ese lugar. Entonces, antes de, o sea, creo que de las habilidades más importantes a desarrollar en este tipo de situaciones es la escucha. Es primero poder entender qué implica eso. Porque nosotros simplemente capaz que podemos pensar que son personas que van y sacan las cosas, no sé, de un o de un contenedor o que la sacan de estos, se me fue el nombre de cómo se llaman los lugares donde se vuelcan todos los residuos, de las usinas, ¿no? Entonces, vamos a decir, verdadero éxito de la actividad va a estar dado en poder efectivamente escuchar y entender a cabalidad el proceso para después actuar. Porque si lo que estamos pensando es simplemente, bueno, sí, están teniendo problemas dermatológicos porque están ¿no? en contacto con sustancias, ¿verdad? Vamos a tratar como de actuar rápidamente para tratar de ver, pero si no logramos entender el proceso que se da, quiénes intervienen, en qué condiciones los hacen, al aire libre, en las afueras, quiénes participan, el número de horas que participan, bueno, una cantidad de cuestiones, cualquiera de las intervenciones que vayamos a planificar pueden ser totalmente inefectivas. Entonces, ese era un comentario que quería hacerles con respecto a algo que habían comentado que es eso. A veces pensamos, sí, la comunicación, pero ¿qué implica comunicar? A veces comunicar nos vemos nosotros como emisores que les vamos a decir a las personas tal cosa, cuando en realidad lo primero que tenemos que entender es qué implica ese proceso bien para después ver en qué puntita podemos nosotros actuar. Ese es un comentario que quería hacer. Profesora Bien. Senatore, perdón. Ahora me puse los lentes y. No, no, también. Del otro grupo, eh, ¿alguna comentario o aporte? ¿Qué les parece? Nosotros habíamos discutido algo, pero también relacionadas al medicamento y orientadas a las personas, porque como que hubo un cambio de hábitos, no, pero ¿por qué surgió esa nueva forma de trabajo y todas las incidencias que está teniendo en la salud? Entonces, también saber por qué ese cambio y también podríamos orientarles en tipos de protecciones también, no solamente, eh, solamente enfocarnos en la parte del medicamento. Y con respecto al medicamento en sí, también informarles que no es que voy y pido algo para aplicar, sino va más allá de lograr un efecto momentáneo, digamos. Bien. Yo, sobre esto
que es difícil elegir las competencias, cuáles son las más importantes. La propuesta está hecha para que esto surja, básicamente, ¿no? Para que surja esta cuestión de que son todas importantes, nos es difícil elegir porque es lo que nos sucede a todos, ¿no? Pero también es importante, o me parece importante, poder mirar la situación, este tipo de situación, que son dos ejemplos como bien distintos, ¿no? Pero en las que nos podemos ver o enfrentar en cualquier momento de nuestra carrera, de nuestro quehacer laboral, profesional, y poder especificar qué competencias son importantes tener. Porque obvio que son todas importantes y también están todas interrelacionadas, ¿no? No se puede tan fácilmente pensar en una competencia aislada de las demás, porque se retroalimentan, porque esa es la gracia, ¿no? No hay nadie que sea 100 en algo y 0 en lo otro, sería incompleto eso, digamos, ¿no? Y seguramente de esa competencia en la que la persona pudiera ser excelente, no va a serlo porque le faltan las demás. Entonces, las personas somos bastante más complejas que eso. Somos como la potencia o la suma de todo eso. Pero, dicho esto, me parece importante poder, como fríamente y capaz que teóricamente, decir yo para pensar en un servicio de farmacia nuevo a desarrollarse en un lugar nuevo que no conozco, necesito el pensamiento estratégico. Que capaz que, por lo menos para pensarlo, es más importante que la comunicación. Podemos argumentar, no, porque la comunicación tengo que poder escuchar lo que los otros tienen para decirme, tengo que poder comunicarme con los directores o a quién le voy a pedir los recursos. Sí, claro que sí. Pero este ejercicio de discriminar para poder ver que no todo pesa lo mismo, que no todo es igual, me parece a mí que nos ayuda a como ir armando de a poquito, por ejemplo, este nuevo servicio de farmacia que nos piden que armemos o que propongamos. Me explico lo que quiero decir. ¿Por qué me parece importante este ejercicio de discriminar qué es, y bueno, darle un orden de prioridad? Sí, está, no siempre es fácil, pero bueno, en esto, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el grupo, que dice, bueno, el pensamiento estratégico, por un lado, y las competencias orientadas a las personas, la familia y la comunidad, entendemos que son las dos competencias más importantes. Yo particularmente estoy de acuerdo, y con la justificación, ¿no? Porque todas son importantes, pero esas específicamente, seguramente en esta etapa de proponer el desarrollo de servicios farmacéuticos nuevos en un lugar nuevo para esa institución, posiblemente sean de las más importantes. No sé si me explico por qué este, esto de la importancia de discriminar y pensar en dos más importantes. Y en relación al otro grupo, yo no entendí o no estoy de acuerdo, pero ahí va la pregunta, de por qué el pensamiento estratégico les parece que es una de las competencias más importantes para abordar esta situación. Creo que no entendí, más que no estoy de acuerdo, prefiero decir que no entendí porque... Sí, creo que nosotros lo pensamos como en el saber cómo recaudar esa información que tiene y en el después poder hacer una planificación como que eso, como que... Ay, no sé si lo sé explicar. Sí, Una es Sí, planificación. de cómo claro, abordarlo como que poder... después. Ahí va. O Ajá. sea, Sí, una de- planificación de la intervención, de qué hacer con eso. exacto. Bien, ahora entendí mejor. Sí, capaz que no es la más importante. O sea, si lo empezás a ver después de lo que decía Cecilia. Sí. eh, sí, lo que pasa es que nosotros, yo por lo menos en comunicación creo que lo entendimos por ese lado, ¿no? Victoria, como sí, toda la comunicación, la información que nos llega y la información que después vamos a dar, o sea, procesarlo de esa forma y a su vez relacionarlo con el pensamiento estratégico de cómo vamos a usar esa información, cómo lo vamos a comunicar y capaz que nos entreveramos un poco. Bien. Sí, también es como una situación re compleja, ¿no? Y
no sé, también como pensando en eso que nosotros habíamos puesto de, no es que vas a ir a decirle dejen de juntar basura porque les hace mal. Es como Ujú. el saber cómo avanzar y el poder planificarlo para tener un resultado, porque es como difícil porque, ¿qué haces ahí? No podés parar la actividad, tenés que, no sé, nosotros habíamos puesto a concientizar, pero, y como intentar cosas más seguras, pero yo qué sé, capaz que Es no se como puede. generar un plan de gestión de riesgos, ¿no? Porque en cierto aspecto vos sabés que la actividad no segura está ahí, pero también sabés que es como que no la podés parar, como vos decís, no le vas Claro. a poder decir, deje de hacer esto, ¿no? Porque a lo Mm. sumo, si vos le decís eso, lo que vas a lograr, en lugar de crear ese vínculo que es necesario para que a veces la gente acceda al centro de salud y entienda que el centro de salud es un referente para ciertas cuestiones como esta, incluso para los medicamentos, lo que vas a crear es una barrera y no es lo que querés, ¿no? Entonces, cuando vos estás en una situación en la que te das cuenta que hay algo que en este caso les puede causar un daño, pero no va a dejar de pasar, ¿no? Lo que en general eso se habla de, es un plan de minimización de daños o de gestión de riesgos, de forma de tratar de que eso que ocurra de la forma que pueda llegar a ser menos contraproducente para la salud de la población. Pero Mm. obviamente no lo vas a eliminar. Sí, y después, ¿no? Quizás no está relacionado con la respuesta a esta propuesta de taller, pero no hay ningún problema de salud, bueno, así dicho es muy categórico, pero es posible pensar que los problemas de salud se resuelven de manera interdisciplinaria, que no haya un servicio o un profesional que tenga la respuesta a todo, ¿no? Al problema de salud o a la situación. Entonces, lo que sí me parece que está bueno es no quedarse como indiferente. Si estamos en un rol, el QF en una farmacia comunitaria, o no importa, el rol que estemos, ¿no? En una farmacia hospitalaria, y nosotros tenemos evidencia de una situación de salud, de una situación que está empeorando la salud, me parece que éticamente tenemos la responsabilidad de hacer algo con eso. En general la farmacia es un lugar desde el que parece que poco se puede hacer y por varios motivos, pero sí podemos plantear la situación al médico, al licenciado en enfermería, no sé, en este caso podría ser a la trabajadora social del centro de salud, de la comunidad, no sé, buscar, ¿no? Redes que ayuden a abordar esa situación. Lo que sí está bueno como trabajadores de la salud, integrantes de un equipo de salud, es no quedarse al margen porque no podemos hacer nada. Sí, claramente la trabajadora social, si lo detectara, por ejemplo, tampoco puede hacer nada ella sola. El médico, si lo detecta, tampoco puede. Viene y dice, ¿qué cantidad de pacientes que están viniendo a consultar por heridas dermatológicas, ¿no? ¿Qué cantidad de mupirocina que estoy prescribiendo? Por sí solo tampoco podría hacer nada. ¿Ah? Entonces, es esta cuestión del trabajo en equipo multidisciplinar o interdisciplinar, todas palabras muy de moda y a veces gastadas, en realidad sirven para eso, digamos, para abordar estas situaciones. Ahí hay otra competencia que es esto de poder trabajar en equipo. Pero bueno. ¿Algo más? ¿Algún comentario o pregunta más? Bien. Y queda pendiente que un poco estuvimos hablando en el día del parcial, hay una tarea que yo les dije que le iba a proponer hoy, que es de hoy para el martes que viene. Que en realidad es sobre este mismo, o sea, la tarea es en grupo, no es individual. Los grupos van a ser estos dos grupos que estuvieron trabajando. Y la tarea, se las voy a mostrar, les voy a mostrar el enunciado. Esperen que se me salió.
ahora se los comparto. Pero este es el enunciado. O sea, cada grupo va a trabajar sobre el caso que no trabajó, ¿sí? O sea, los que trabajaron con el 1 van a trabajar con el 2 y al revés. Pongan por escrito es la misma pregunta, identificar las dos competencias más importantes que debe tener el químico farmacéutico para llevar adelante la resolución o el abordaje de la misma, y una segunda pregunta que es, ¿en qué comportamientos del profesional se verían reflejadas dichas competencias? Porque la clase que viene vamos a avanzar un poquito más, que es las competencias, es esto que estuvimos hablando hoy, es esta capacidad de hacer y de poder y no sé qué, pero eso tiene que traducirse en nuestras acciones y en nuestros comportamientos, ¿sí? Entonces estas, que cuando hablamos un poco ya lo empezamos a decir, ¿no? Porque para poner ejemplos, para ejemplificar, lo más fácil siempre es poner ejemplos concretos de cosas que se pueden hacer. Pero ustedes dicen que la comunicación es una competencia importante, bueno, ¿qué comportamientos o acciones debería tener ese profesional en donde yo pueda decir este profesional tiene desarrollado la habilidad de la comunicación? ¿Tá? La propuesta de la tarea es igual que hacemos en clase, que es reflexionar sobre eso, bien expresado, de forma correcta y bien, pero no se espera un trabajo de 4 carillas, ¿no? Un desarrollo, una monografía sobre el desarrollo de las competencias. ¿Tá? Sí, bien expresado, pero no en una profundidad que se asuste. Y ya que tenemos unos minutos, ahora estaba mirando, quería... ¿Se entendió la propuesta? Que le agregué lo de los comportamientos y les voy a compartir. Esto. Esto ya es la de la clase que viene, pero en realidad nosotros vimos en el módulo 2 sobre todo las funciones que tenemos los químicos farmacéuticos dentro de la farmacia. Para poder llevar a cabo esa función debemos poder desarrollar o tener y desarrollar algunas competencias. Esa competencia se tiene que traducir en un comportamiento. ¿Tá? Tenemos que comportarnos de determinada manera. Esto es como para poder cumplir con esa función. Y ahí cierra como el círculo. Esto es muy esquemático, pero esa es como la idea. ¿Tá? Entonces, si yo quiero poder abordar esta situación de las personas con afecciones dermatológicas que vienen continuamente a comprar la mupirocina crema o la vacitracina crema, bueno, cuáles van a ser mis comportamientos para que yo pueda cumplir aquella función de mejorar la salud de las personas, colaborar en mejorar la salud de las personas, ¿sí? O hacer un uso, fomentar o trabajar sobre el uso racional de los medicamentos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi comportamiento en donde se ve reflejada qué competencia que hace a que yo pueda cumplir esa función? ¿Está claro o me entreveré? Las entreveré. No, creo que se entendió. Bien. Les voy a compartir en el chat la tarea, igual después también la... Los grupos son Victoria y Caterina, que van a ser el 1, la situación de los nuevos servicios de farmacia. Y María Inés, Verónica y Adriana, que van a ser el 2. Una consulta, Ana, porque, por ejemplo, está Gastón, o sea, esta es la tarea que lleva nota. Sí, O sea que hay personas que están, sí. tienen que hacerlo
Digo porque vamos a tener que anunciar, ¿no? Sí. Está Ana, está Gastón. ¿Quién más me está faltando que no esté acá hoy? Eh, Mi hija está por ahí. Todavía no son las 8, ¿viste que podés venir a partir de las 8? Ana, ya la dijiste. Adriana, ya estás. Chao, mi amor. Verónica. Gastón. Ana y Gastón. ¿Quién más me falta? Ana y Gastón, no sé si me falta alguien María más, por eso digo. Eugenia. Sí, estoy mirando los parciales. Está. Claro, María Eugenia de Nava. Sí. Está. Ana Paula. Ah, y Ana Paula. 3 faltan. Dije bien. 4. 4. Ana Paula. Ana Leticia, que además justo las tengo desde atención farmacéutica. Ana Paula, Ana Leticia, Gastón y María Eugenia. Está. Importante porque quizás, no sé, o conforman ellos un grupo o alguno capaz que se suma a este grupo, quedó acá quedó un grupo de 2, ¿no? Y, y después otros quedarían en otro de 3. Yo haría 2 grupos de 2, porque ellas ya tienen un Bien, trabajo previo y que lo estuvimos discutiendo acá. Igual la clase está grabada y ¿no? Para eso la grabamos. claro, Y haría está perfecto. 2 2 grupos de grupos de 2 2. y yo ahora les asigno al grupo, o sea, lo mismo, ¿no? En el caso 1, caso 2 y la propuesta es la misma, obviamente. Perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Y me la mandan por mail, por correo. Ah, bueno, y ya les comentaste, Ana, que ibas a compartir los grupos de Sí. todas, no sé si estaban todas al principio o no, pero que están ya asignados los grupos. Bueno, bien, entonces nos podemos despedir. ¿Alguna pregunta o algo? Si no, nos despedimos. Muy bien. Nos vemos el Chao. martes. Gracias, que Chao. pasen Chao, bien. chao, gracias. Chao. Estás muteada, ¿eh? Si querés decir algo. Sí, no, nada. Por variar, ¿no? La mujer. No, que creo que podés, a vos te da para finalizar como co-host. Sí. Ah. Para la cosa.